Un cordial saludo para todos los asistentes al curso virtual de eficiencia energética. Mi nombre es Rafael Barón y vamos a abordar la lección número 24 sobre toma y manejo de registros, vital para la recolección de datos. Es importante primero definir qué son los equipos de medida. Es decir, una vez se han definido los puntos de medida necesarios, se escogerán los equipos en función de las necesidades que se tienen. Entre los equipos que podemos destacar están analizadores de redes, que son equipos con capacidad de medida de energía, potencia y variables energéticas en general, los contadores de energía EDMK, MKD, MS, que son equipos de medida para la medición de energía activa y reactiva, centralizadores de impulsos, que son equipos de integración de variables tanto eléctricas como térmicas, mecánicas y otros suministros energéticos, los telegestores energéticos o EDS, que son concentradores de consumo y variables energéticas pensados para empresas con diferentes sucursales. Los esquemas de medida. El planteamiento de esquemas de medida dependerá del tipo de instalación objeto de la implementación del sistema de gestión o el plan de eficiencia energética. Básicamente existen dos tipos. Uno, el sistema de gestión de energía para una planta en gestión local, que básicamente es donde se planteará una división de la planta en zona y posteriormente en usos de la energía. Algunos ejemplos son industrias, o si son edificios de oficinas, o si son centros comerciales o empresas del sector terciario o de salud. Y dos son los sistemas de gestión de energía para centros remotos o la telegestión de energía. En este caso, los consumos y sus principales centros remotos serán enviados automáticamente a un centro de control central. Algunos ejemplos son concesionarios de empresas, cadenas de tiendas, oficinas bancarias, redes de centros de asistencia primaria, entre otros. El concepto de adquisición de datos o DAQ consiste en la toma de muestras del mundo real, es decir, un sistema analógico, una variable física, para generar datos que pueden ser manipulados por un ordenador o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico, esto es sistema digital, y consiste en tomar un conjunto de señales físicas y convertirlas en tensiones eléctricas para ser digitalizadas de manera que se puedan procesar en una computadora. Tenemos aquí algunas etapas de un sistema de adquisición de datos. La primera etapa es la captura de las señales. La etapa 2 es un circuito de acondicionamiento para proceder a una digitalización y comunicación con el PC en la etapa 3. Y el software y adquisición que va a manipular los datos. Un sistema de DAQ tiene los siguientes elementos. La sensórica, que son elementos que me permiten llegar a esa variable física, los dispositivos DAQ y el PC. El dispositivo DAQ es el que va a condicionar las señales y hacer una conversión de señal análoga a señal digital a través de un bus de datos que permite una comunicación y una interpretación a través de un software del controlador y un software de aplicación. En sensórica, ¿cómo definimos un sensor? Un sensor también lo podemos llamar transductor y es el que convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica, que puede ser medida. Hay diferentes tipos de sensores. Su salida eléctrica puede ser un voltaje, una corriente, una resistencia o un atributo eléctrico que varía en el tiempo. Hay sensores que pueden requerir componentes adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos algunos tipos de sensores: termopar, RTD, termistor para variables de temperatura, fotosensor para variables de luz, micrófono para convertir el fenómeno físico del sonido a una señal eléctrica, galga extensiómétrica,
transductores piezoeléctricos, potenciómetros, codificadores ópticos, acelerómetros, electrodos de pH, y cada uno pues está asociado a su respectivo fenómeno físico: temperatura, luz, sonido, fuerza y presión, posición y desplazamiento, aceleración, pH, etc. ¿Qué es un dispositivo DAQ? El hardware DAQ es el que actúa como interfaz entre el PC y las señales del mundo exterior, y funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza las señales analógicas entrantes para que una PC pueda interpretarlas. Existen los tres componentes claves de un dispositivo DAQ que son usados para medir una señal, y básicamente son el circuito de acondicionamiento de señales, el convertidor analógico ADC y el bus de comunicación del PC. Los componentes claves de medida para un dispositivo DAQ, como los comentábamos aquí, está el acondicionamiento de señales, que son las señales de los sensores o de la variable física para medirse directamente. El convertidor analógico digital permite que las señales analógicas de los sensores sean convertidas en señales digitales a través de un chip que proporciona una representación digital. Y el bus de la PC o el sistema de conexión, el sistema que es un dispositivo que permite una conexión a través de un puerto o una ranura y sirve como la interfaz de comunicación entre el elemento DAQ y el PC. Entre diferentes bus de comunicación podemos incluir el USB, el PCI, PCI Express, el Ethernet, y recientemente los dispositivos DAQ han llegado a estar disponibles para Wi-Fi, para comunicación inalámbrica y para aportar al Internet de las cosas. ¿Cuál es la función de la PC en un sistema DAQ? Pues en principio una PC con software programable controla la operación del dispositivo DAQ y es usada para procesar, visualizar y almacenar los datos de medida. ¿Cuáles son los diferentes componentes del software de un dispositivo DAQ? Está el software de controlador y el software de aplicación. Básicamente el software de controlador ofrece al software de aplicación la habilidad de interactuar con un dispositivo DAQ, y el software de aplicación facilita la interacción entre la PC y el usuario para adquirir, analizar y presentar datos de medidas. Las redes de comunicación. El sistema de adquisición de datos, SCADA, permite que haya una comunicación industrial que responda a las necesidades de comunicación o de intercomunicación entre las redes en tiempo real. El uso de comunicación industrial se puede separar en dos grandes áreas. Una es la comunicación a nivel de campo y una la comunicación hacia el SCADA. En ambos casos la transmisión se ambos casos se da en tiempo real, o por lo menos con una demora muy poco significativa. Están las redes de factoría, que son las redes de oficina, que conecta contabilidad, administración, ventas, gestión, y ese volumen de información que se intercambia es muy alto y los tiempos de respuesta no son críticos. Está la red de planta, que suele emplearse para enlazar las funciones de ingeniería y la planificación del control de la producción y secuenciamiento de operaciones. Está la red de célula, que es la interconexión de dispositivos de fabricación que operan en modo secuencial, como robots, máquinas de control numéricos CNC o los autómatas programables PLC. Y el bus de campo, que es el medio que permite conectar diferentes equipos de modo tal que se puede transmitir varias señales en la misma línea. Y todos los dispositivos pueden intercambiar datos entre sí. La panorámica de los buses de campo. Y son los sistemas de cableado convencional versus el bus de campo. Entonces, un sistema
o cuando hay distancia entre el instrumento y el sistema de control, comienza a ser considerable cuando existe en el proceso un gran número de instrumentos y se debe tener en cuenta los costos de cableado, sobre todo cuando se establece la necesidad de un número extenso de conductores de reserva. Por estas razones, en la actualidad se está implantando la configuración en bus de campo. Con este sistema es posible esa sustitución de grandes conductores con cable bifilar o fibra óptica y podemos unificar todos los sensores y actuadores con el consiguiente ahorro económico que ello supone. Los protocolos de comunicación y bus de campo. Existen estándares definidos, Factory Bus, que son redes de fábrica que son utilizados en el nivel alto de control de la fábrica. Y están las redes de campo denominadas Field Bus, que son utilizadas en el nivel bajo, principalmente para comunicación de sensores y actuadores de procesos y máquinas. Los protocolos de comunicación son importantes ya que la mayoría de estos bases de campo son controlados por autómatas programables, que mediante una tarjeta de expansión permite la interconexión con múltiples dispositivos. En ambos niveles o subniveles existen o se comunican entre sí, pudiendo existir distintos protocolos de comunicación. Y un protocolo básicamente es un conjunto de reglas que permiten ese intercambio de datos entre la red de comunicación. El cruce o entendimiento entre los protocolos es llevado a cabo por unos elementos denominados pasarelas o gateway. Y un protocolo de comunicaciones es un sistema de reglas, como decíamos, que permite que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Entre los protocolos de comunicación podemos citar Modbus, podemos ProfitNet, CANopen, Ethernet, entre otros. Muchas gracias.